Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra de Dios. Feliz Año Nuevo. Damos comienzo a este año 2021 confiando que el Señor, como promete la primera lectura de hoy, nos bendiga y lo bendiga este año. Bendecir, lo dice la palabra, es decir bien. En la Biblia hay 600 y pico veces que se utiliza el término de la bendición. El Padre bendice a los hijos bendicen al Padre, juntos bendicen los dones de la creación, juntos bendicen a Dios y piden que Dios bendiga las personas, bendiga los animales, bendiga la cosecha. Este intercambio de bendición es reconocer los favores. El creyente ya desde la Biblia, antes de comer, bendice a Dios porque reconoce en la comida en el que está recibiendo la acción de Dios. Dios, dice la Génesis al comienzo, después que creó las aves y los peces, los bendice y les invita a crecer y a multiplicarse como expresión de esta gracia que Dios entrega y ofrece a ellos para la vida. Bendecir entonces es ofrecer el auspicio de gracia, es ofrecer de parte de Dios la gracia y es desearle este don y esta gracia. Así al comienzo del año, la liturgia, la primera lectura presenta esta triple bendición. Y es interesante como en el hebraico hay un creciendo, 3 palabras la primera, 5 la segunda y 7 la tercera, que es la plenitud en esta Trinidad, en esta trilogía que habla recuerda la Trinidad de Dios. Hemos empezado así: el Señor te bendiga y te proteja. El Señor diga bien de ti, te done toda la gracia en este año y sea para ti protección. Ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. La segunda bendición, haga resplandecer su rostro. El resplandecer del rostro es la luz que viene de Dios, esta luz que es la vida. Es la mirada luminosa cargada de positividad que alcanza a nosotros. Y cuando uno nos mira con esta positividad, suscita en nosotros una respuesta de igual positividad. Entonces, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor y te ayude. Y la tercera bendición, el Señor te muestre su rostro. Mostrar el rostro te permita conocerlo, te permita entrar en relación con Él, te permita poner tus ojos en los ojos de Dios y te conceda la paz, Shalom, que no es solo la paz como tal, es la plenitud de la vida, la plenitud de los valores y la plenitud del bien. Así empieza la bendición de Dios al comienzo de este año, Shalom. Al comienzo del año, el Papa y la tradición de la Iglesia nos entregan un mensaje que abra la reflexión sobre la paz como camino de toda la humanidad, y es el 54 Jornada Mundial de la Paz, la que vamos celebrando este 1 de enero. Este año el mensaje que Papa Francisco nos entrega habla de la cultura del cuidado como camino de la paz. Un mensaje que está dividido en 9 párrafos, una introducción que habla del cuidado, de los problemas que el mundo desafía, de la necesidad de cuidado. El Papa tiene un auspicio que el camino de la fraternidad, de la justicia y la paz entre la persona, las comunidades y los pueblos y los estados. Y es interesante que el mensaje de este año empieza con el saludo a jefes de Estado y gobiernos,
a los responsables de las organizaciones internacionales, a los líderes espirituales, a los fieles de distintas religiones y a los hombres de buena voluntad. Entonces es un mensaje que no es dirigido solo a la Iglesia Católica, sino al mundo entero, porque el desafío de construir la paz pasa en este esfuerzo común. Y la experiencia de este año del COVID nos ha mostrado que se requiere el esfuerzo de todos para poder superar las dificultades. Y es solo a través de la expresión de este cuidado común que construimos un camino de verdadero bien, superando, lo dice el doloroso constatar, de diversa forma de nacionalismo, racismo, xenofobia, incluso guerras que han marcado este año 2020 que dejamos atrás. Aquí entra entonces la reflexión y en el desarrollo del mensaje, recordando como Dios creador, origen de la vocación humana al cuidado. El Dios de la creación es el Dios que entrega la creación al cuidado de la humanidad y a la humanidad les invita a cultivar y cuidar lo que Él ha creado. Y este cultivar y cuidado entra también al cuidado de las personas humanas. De hecho, Caín será el que niega este cuidado de la persona humana, de su hermano. Y cuando preguntará, ¿acaso yo soy el guardián? Ciertamente la respuesta que nace de la palabra de Dios es cierto. Si has amado a Dios y si entiendes la propuesta, ciertamente que eres el guardián también de tu hermano. Dios creador entonces se vuelve el modelo del cuidado para la persona humana. Y este cuidado tiene una preferencia hasta recordarle el año del jubileo, el año sabático, en que se ayudaban los pequeños, los endeudados, los pobres a recuperarse. Este cuidado lo expresa después el ministerio de Jesús, donde Él viene, es la imagen del pastor que cuida de lo suyo, y los cuida al punto de ofrecer a sí mismo. Y después viene el quinto párrafo, la cultura del cuidado en la vida de los seguidores de Jesús. Este mandato de Jesús se vuelve ahora el cuidado de los apóstoles y de su iglesia. Las obras de misericordia espirituales y corporales acompañan este caminar de la iglesia, expresan la naturaleza de la fe en este cuidado. Y la historia está llena de estos testimonios que la iglesia entrega. De aquí viene entonces la reflexión de los principios de la doctrina social de la Iglesia como fundamento de la cultura del cuidado. Desde esta palabra de Dios, desde esta experiencia, recogemos como la diaconía es el corazón palpitante de la Iglesia y la doctrina social lo recoge y lo encarga a cada persona. Y en esto, encargar a cada persona, promueve la dignidad y los derechos de la persona humana, el cuidado del bien común, el cuidado mediante la solidaridad, el cuidado y la protección de la creación, porque persona humana y creación son juntos en este camino de cuidado. Y nos habla después de la brújula para un rumbo común. Esta brújula que es fruto del esfuerzo de educación que la humanidad tiene que tener. Para que entendamos todo esto, hay que trabajar un proyecto, un proceso de globalización que renda realmente humana la historia de toda persona. Y anima en esto a convertirse y a construir este proyecto de educación. Las crisis humanitarias que vivimos, que han acompañado el 2020, se han manifestado aún de manera más fuerte con la crisis del COVID, pero la crisis del COVID ha acompañado una crisis económica, una crisis de relaciones, una crisis entre las naciones, una crisis en la salud, una crisis entre países pobres y países ricos, los que tenían recursos para enfrentar, también con dificultad, pero para poder enfrentar la situación de dificultades que se generaba desde la salud a la economía,
a los países pobres que faltaban de posibilidad y de recursos. Frente a todo esto, el Papa invita a educar a la cultura del cuidado para superar la crisis. La crisis no se superará a través de pensar solo en sí mismo, sino en el pensar con solidaridad. Pero este pensar con solidaridad requiere que seamos capaces de educar a la cultura del cuidado. La promoción de la cultura del cuidado requiere un proceso educativo. Y la educación en este proceso de solidaridad y de cuidado empieza desde la familia. Lo celebramos en el domingo pasado en la fiesta de la Sagrada Familia y lo retomamos entonces en esta reflexión hoy al comienzo del año, en este mensaje de la paz. Los sujetos encargados de la educación son la familia, pero también la escuela y la universidad, para transmitir un mundo de valores que requiere el reconocimiento de la dignidad de cada persona y de cada comunidad a través de las diferencias que son riquezas. Y la educación constituye uno de los pilares más justos y solidarios de la sociedad. La religión también requiere una apertura, una educación a la solidaridad, todas las religiones. Y aquí el Papa recuerda las palabras de Pablo VI dirigidas al Parlamento ugandés. No teman a la Iglesia, ella les honra, les forma ciudadanos honrados y leales, no fomenta rivalidades ni divisiones, trata de promover la sana libertad, la justicia social y la paz. Si tiene alguna preferencia es para los pobres, para la educación de los pequeños del pueblo, para la asistencia a los abandonados y a cuantos sufren. Esto nos recuerda el Papa Francisco desde las palabras del San Pablo VI. Entonces, el camino de la educación pasa por la familia y no hay paz si no creamos la cultura del cuidado, del haber cura, del prestar atención, de proteger y promover la dignidad y el bien de todos como una disposición al cuidado, a la atención, a la compasión, a la reconciliación, a la recuperación, al respeto, a la aceptación mutua en un camino privilegiado para construir la paz. Esta es la brújula de las relaciones. Al final del mensaje confía todo a la Virgen María, estrella del mar y madre de la esperanza. Dice, no cedamos a la tentación de desinteresarnos de los demás y en especial de los más débiles, sino aprendamos la cultura del cuidado. Con esta sí podremos construir la paz. Esto le deseamos al comienzo del año. Feliz 2021.